Comenzamos con la información del momento. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. El gobierno venezolano hizo un llamado a todos los simpatizantes a participar en una movilización antiimperialista para rechazar la advertencia del presidente estadounidense Biden, quien aseguró que su administración no descarta aplicar una operación militar en el país caribeño, así como lo oyen. Biden señaló que su administración no descarta la opción militar para resolver el lío muy peligroso que atraviesa Venezuela y recordó que el país tiene tropas desplegadas por todo el mundo. Agregó que Venezuela no está lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Hemos sacado un comunicado oficial de nuestro gobierno rechazando la agresión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra Venezuela. Joe Biden llegó y lo primero que hace es agredir a Venezuela y América Latina. Es un abusador, Joe Biden. Viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión. Aunque el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro se ha pronunciado, los más poderosos representantes de la llamada revolución bolivariana ya salieron en su defensa a jurarle lealtad ante esta nueva agresión imperialista, entre comillas. Entre tanto, el régimen chavista emitió un comunicado en el que rechazó la amenaza militar del presidente estadounidense. Por su parte, el presidente interino afirmó que las medidas de bloqueo no están generando el efecto esperado contra Caracas. Por eso pidió a la comunidad internacional que considere contemplar escenarios para restablecer la democracia en Venezuela tras agotarse todas las vías para consolidar el desmantelamiento del gobierno venezolano. Tengan claridad, venezolanos y venezolanas, cuando se aproxime una solución a la crisis, a la tragedia que vivimos los venezolanos, sea cual sea el espacio, la mediación del Reino de Noruega, la facilitación del Grupo Internacional de Contacto, la presión diplomática por parte del Grupo de Lima, la protección de los activos por parte de los Estados Unidos, ustedes serán los primeros en saber si hay una nueva ronda, si están las condiciones que favorezcan, que faciliten el cese de la usurpación. Lo comunicaremos oficialmente. Evidentemente, cuando enfrentamos una dictadura, el asesinato, la tortura, la persecución, los presos políticos, la violación de derechos humanos, el secuestro del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, nunca va a ser momento para una dictadura. De manera matizada pero abierta, Guaidó hizo una solicitud de intervención extranjera en Venezuela, invocando la doctrina responsabilidad de proteger, la cual ha sido instrumentada en países que han sido intervenidos militarmente por Estados Unidos en las últimas décadas. Guaidó solicitó nuevamente reforzar la presión contra el país, insistiendo en que la comunidad internacional debería tomar acciones para asumir la destitución por vía de la fuerza de las instituciones venezolanas, sustentándose en lo dicho recientemente en el falso informe del Grupo de Lima en materia de derechos humanos levantado contra Caracas y haciendo nuevos señalamientos de narcoterrorismo contra el gobierno de Maduro. La doctrina R2P no es una doctrina consagrada de manera sólida en el derecho internacional, sin embargo es un corolario de principios que han emanado desde la doctrina de seguridad y de proyección de la hegemonía estadounidense y que se ha diluido en tratados y documentos emanados de las instituciones internacionales, entre ellas el propio sistema de Naciones Unidas, para consagrar acciones de fuerza de la comunidad internacional ante eventualidades y crisis en un país determinado. Porque ellos hablan, apliquemos R2P para Venezuela ya. ¿Usted sabe qué significa R2P? Es en inglés. Ni siquiera pueden pensar en nuestro idioma, piensan en inglés. R2P es la intervención militar ya. La excusa, los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. En ese escenario, Estados Unidos junto a Colombia y Brasil probablemente podrían estar ganados para efectuar acciones contra Venezuela. Las posibilidades de un conflicto en Venezuela tienen un pretendido asidero jurídico en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en el año 1947 y que entró en vigor en el año 48. El TIAR fue concebido como un instrumento para tratar de bloquear la influencia soviética en el continente americano en el contexto de la Guerra Fría. Este tratado de seguridad colectiva regional, modelado por los estadounidenses y consagrado por la Organización de Estados Americanos, contempla el uso de la fuerza y la intervención de un país como uno de sus mecanismos. La resurrección de este adefesio de la Guerra Fría en pleno siglo XXI tiene lugar en el marco de la construcción de un andamiaje legal para la intervención militar de Venezuela.
Por otra parte, Juan Guaidó manifestó que espera una evaluación clara de la misión técnica de la Unión Europea, que estudiará esta semana si despliega otra evaluación de observación para las próximas elecciones regionales y locales en Venezuela. ¿Qué estamos esperando los venezolanos con respecto a esto? La verdad, la evaluación clara de un sistema que ha sido tutelado por una dictadura que ha perseguido constantemente a los miembros de los partidos políticos, directivas, inhabilitaciones, entre otras, indicó el presidente interino en una rueda de prensa. Remarcó que espera que esta misión venga a abonar en el logro de condiciones para la celebración de elecciones justas y libres. Lo que queremos los venezolanos es condiciones, así que esta evaluación debe reflejar condiciones no solamente técnicas, sino también políticas, agregó. Asimismo dijo que confía plenamente en la Unión Europea y en los estándares que tiene el bloque comunitario para considerar un proceso electoral creíble. Nuestra gran petición con respecto a la visita técnica que inicia en Venezuela es cumplir con los estándares europeos de cara a un proceso de elecciones libres y justas, señaló el líder opositor venezolano, al tiempo que destacó que de cumplirse así, la oposición evaluará la pertinencia de participar o no en los comicios de noviembre. Así que cualquier petición que tenga incluso la dictadura, que la lleve a la mesa. Mira, ahí están, ya lo dijo claramente Maduro. Yo creo que una negociación de micrófono no es una negociación, le resta seriedad al proceso. Así que además, como ustedes saben, ya la fase de pendulación inició de alguna manera y está contemplado muy claramente cómo debe llevarse. Y por cierto no incluye sino una seria proceso de negociación que para los venezolanos queremos que termine en un acuerdo. ¿Cuántos procesos hemos pasado ya en el pasado frustrados, lamentablemente? Digo lamentablemente porque pudimos haber resuelto el conflicto hace mucho tiempo. Según Guaidó, en Venezuela no hay actualmente condiciones para unas elecciones debido a que hay partidos y políticos inhabilitados. A su juicio, lamentablemente en Venezuela no está planteada una elección, sino un hito marcado y establecido en la Constitución, como lo son las elecciones que le conviene a la dictadura. Por ello, defendió que la celebración de los comicios regionales y todos los locales no son la solución al conflicto político. El presidente interino de Venezuela reiteró que la solución, en su opinión, debe darse a través de un acuerdo que otorgue garantías a las partes. El opositor promueve desde mayo lo que ha denominado como un acuerdo de salvación nacional para la celebración de elecciones generales, libres y justas en el país. Según indicó, busca llegar a este acuerdo a través de un proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro, y aunque las partes se han declarado dispuestas a sentarse a dialogar, el proceso aún no se concreta. Guaidó comentó que aún está en conversaciones con la delegación de Noruega que pudiera servir de intermediario en el proceso. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, ha respaldado la iniciativa del gobierno interino. Varios días atrás, con el motivo del 210 aniversario de la independencia de Venezuela, el presidente norteamericano Joe Biden elogió en una carta el liderazgo de Guaidó y confió en que lleve a una transición pacífica en Venezuela en un momento en que la oposición intenta activar negociaciones con la dictadura de Maduro. En este día reflexionamos sobre el tremendo trabajo que usted, su gobierno, la Asamblea Nacional electa y por encima de todo, el pueblo venezolano han logrado en su búsqueda de una transición democrática y pacífica en Venezuela, afirmó el mandatario norteamericano. La carta en la que Biden no menciona por su nombre a Guaidó y se dirige únicamente como señor presidente, asegura que bajo el liderazgo del líder opositor y junto a la sociedad civil se están preservando los ideales de libertad, democracia y soberanía en Venezuela. El presidente estadounidense citó al libertador Simón Bolívar, quien dijo que un pueblo que ama la libertad al final siempre será libre, y concluyó en la misiva con una expresión de apoyo a los objetivos de Guaidó. Seguimos comprometidos con respaldar la lucha por la libertad para todos los venezolanos a través de una transición democrática y pacífica en Venezuela, aseguró Biden. Maduro, por su parte, exigió a Estados Unidos y a otros países en no interferir en las próximas elecciones regionales de Venezuela. Le digo al gobierno estadounidense y a otros países: no se metan en asuntos internos de Venezuela, eso no les importa, dijo el dictador chavista, quien pese a la falta de reconocimiento como presidente por gran parte de la comunidad internacional, sostuvo que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo. Maduro realizó esas declaraciones en referencia a una petición de un portavoz del Departamento de Estados Unidos de unas elecciones libres y del fin de la represión a la oposición. Nosotros no nos metemos en el desastre electoral que tuvo Estados Unidos, y Venezuela tiene el mejor sistema electoral, más comprobable y auditado del mundo, y vamos a elecciones y que se suscriban todos los candidatos que lo deseen, apuntó. Pregunto al mundo, a quienes nos acusan de dictadura y régimen, ¿en qué parte del mundo se ve el ejercicio en asambleas de ciudadanos y vecinos, en debate libre de postulaciones libres con el voto secreto para candidaturas en los más altos cargos? ¿En qué país se ve esto? Hace unas semanas Estados
Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban estar dispuestos a revisar las sanciones impuestas contra Venezuela si se producen avances significativos con la oposición a fin de lograr las elecciones creíbles, inclusivas y transparentes que tanto promueve el chavismo. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores. Nosotros le decimos a los vendepatrias y al imperio norteamericano: Venezuela está de pie y va a continuar de pie, y Venezuela no le interviene nadie, porque esta es la patria de los libertadores de América. De la indignación de ver cómo hay unos vendepatrias, no tienen otro nombre, los traidores a la patria, que se van a Washington a pedir una intervención de Venezuela por parte del imperio norteamericano.